Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En el tema que nos ocupa vamos a hablar de la cirrosis, de cómo evaluar un hígado y sobre todo la importancia que tiene esta lección es en las personas que sufran de ascitis, en las cuales detectar cambios que pueden sugerir una cirrosis puede aclarar el origen de la misma en cierta medida. Evidentemente, la ecografía no es equiparable a la citología del líquido ascítico, pero una ascitis con un hígado de características normales debe de llamarnos la atención para buscar otro origen. Puede ser una cardiopatía o puede ser un tumor. En escenarios de medicina tropical pueden hablar también a favor de ascitis tuberculosa o ascitis por otro tipo de parasitosis. Realmente esto en nuestro medio es infrecuente. Generalmente la ascitis o bien es una hepatopatía o bien es una cardiopatía derecha o bien es un tumor. Bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar para evaluar el hígado? El hígado tiene cambios estructurales, tiene cambios hemodinámicos a nivel de la porta y podemos ver complicaciones de la hipertensión portal en otros órganos. Vamos a ver lo que son las complicaciones, los cambios estructurales. En la estructura del hígado, a medida que va desarrollando una cirrosis, se vuelve nodular, se vuelve irregular, no es lisa. Es una estructura que puede tener pequeñas irregularidades que hablan un poco de esa regeneración descontrolada en el parénquima hepático. Veis aquí un hígado que está rodeado de ascitis y eso nos permite ver bien y apreciar un borde claramente irregular de la víscera. Aquí veis también un corte transversal del hígado en el que se ve también ese borde, no es un borde liso, no es un borde completamente bien definido, es un borde más bien irregular. Aquí nuevamente en un corte longitudinal tenemos la imagen, como la imagen del clip, pero en estático, en el que veis claramente esos pequeños irregularidades, esos pequeños bollos que hay en la superficie del hígado. Bien, ¿qué podemos ver en la porta? La porta tiene un flujo generalmente laminar, es un flujo que no suele ser pulsátil, es un flujo que además tiene una velocidad normalmente en torno a los 20 centímetros por segundo y el calibre de la vena porta en el hilio hepático no debe de exceder los 1.2 o 1.3 centímetros de diámetro. Aquí vemos una vena porta en el hilio hepático. La vena porta la vamos a poder distinguir porque es una vena que atraviesa el hígado de lado a lado, desde el hilio hasta la mitad del hígado, va discurriendo en sentido transversal y tiene una característica, tiene una vaina que la protege, que es una vaina de una naturaleza lipídica o grasa y que es hiperecogénica. Es una vena que vamos a ver al lado del colédoco, como hemos visto en la lección anterior, y que el diámetro no debe de ser superior a los 1.2 centímetros. Aquí veis una porta que está ligeramente dilatada con 1.36 centímetros. El flujo de la porta debe ser un flujo que es laminar en sentido hepato-peto, y aquí tenemos un flujo, un espectro de Doppler pulsado en el que vemos un flujo, si tenéis el flujo por encima de la línea de base es el flujo que se dirige hacia el hígado, el flujo hepatopeto es el flujo que vemos arriba, que es de aproximadamente 10 centímetros por segundo de velocidad máxima, es decir, es un flujo enlentecido probablemente por esa mayor rigidez del parénquima hepático, pero también tenemos una parte del flujo que se aleja del hígado. Tenemos una parte que el flujo es hepatófugo, que es la parte que está representada por debajo de la línea de base. Eso también es otro de los criterios para hablar de un flujo cirrótico. Este flujo también es un poco es un flujo pulsátil y es un flujo que, si bien es cierto, no llega a los 20 centímetros por segundo, está en torno a los 15 centímetros por segundo.
A menor velocidad del flujo de la porta, mayor probabilidad de estar en un hígado cirrótico. Entre 20 y 10 centímetros es un poquito más probable, menos de 10 centímetros es mucho más probable que estemos hablando de un paciente con una cirrosis hepática. Bien, sin embargo, la porta a veces puede ser pulsátil o tener incluso flujo hepatófugo, pero no tiene por qué tener que ver con una cirrosis. Aquí tenéis un paciente con una cardiopatía derecha grave en la que existe un flujo hepatófugo, pero si os dais cuenta, la velocidad máxima llega a los 20 centímetros por segundo. Luego es un flujo hepático que es pulsátil, que tiene una parte del flujo que es hepatófuga, pero el flujo es de una velocidad que va bastante en contra de una cirrosis. Este es un paciente que tenía una hepatopatía de éstasis y que tenía un cor pulmonale, y en ese cor pulmonale los cambios hemodinámicos de congestión eran graves y tenía un flujo hepatófugo en la porta, pero no tiene nada que ver con una cirrosis hepática. La cirrosis hepática ocurre con flujos de una velocidad disminuida en la porta. Bien, podemos también ver las consecuencias de la hipertensión portal. Aquí tenemos un hígado de diámetro aumentado. Es un hígado que está aumentado de volumen. El hígado normalmente en una cirrosis suele estar en los estadios finales disminuido de volumen, pero en estadios iniciales de la hepatopatía podemos ver un aumento de volumen, podemos ver una hepatomegalia. Bien, la hepatomegalia es inespecífica de la hepatopatía crónica. Si bien es cierto que a medida que van haciéndose cambios de hepatopatía crónica, el lóbulo caudado va perdiendo la morfología en ángulo agudo y se va haciendo más cuadrado. El lóbulo caudado lo vamos a ver en un corte longitudinal, más o menos a nivel medio clavicular. Tenemos que ver bien el riñón y esa parte del hígado que está en relación con los aspectos más caudales del riñón, que en este caso lo veis aquí, es el lóbulo caudado, y aquí va perdiendo el contorno, el ángulo agudo, y va haciéndose van haciéndose ángulos más rectos. ¿Vale? Es uno de los cambios más precoces, y a medida que avanza la hepatopatía, el hígado pierde el tamaño. Aquí vemos también ascitis y vemos asas de intestino delgado que están flotando en la ascitis. La ascitis evidentemente no es específica de la enfermedad hepática, pero esperaríamos encontrarla como consecuencia de una hipertensión portal. Bien, estos son los cambios que podemos ver en el hígado, en la hemodinámica portal y las complicaciones de la hipertensión portal que podemos ver en un paciente para hablar de una hepatopatía crónica, o en este caso de una cirrosis, si esa hepatopatía crónica está lo suficientemente avanzada.